Se ponga de pie y lea con nosotros la palabra de Dios. Libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Dice ahí la palabra de Dios, leyendo todos juntos, Eclesiastés 9, 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Dice ahí, hermanos, en el tiempo malo. Varias veces se pronuncia aquí, se lee la palabra tiempo, tiempo y tiempo. En Eclesiastés capítulo 3, hermanos, ese capítulo de Eclesiastés, el versículo 1 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. El tema de esta tarde, hermanos, es exactamente ese: el tiempo, hermano. El tiempo es corto. Vamos a orar, hermano. Padre, te agradecemos infinitamente en esta tarde por la vida que tú nos das, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por el tiempo que tú nos das, Señor, de vida para servirte, para buscarte, para amarte, para hacer, Señor, lo que tu palabra dice que tenemos que hacer. Gracias aún te damos por este tiempo que nos da, Señor, un tiempo precioso para estar en tu casa, para poder venir y alabarte, Señor, para poder saciar esa necesidad que tenemos como cristianos de escuchar tu palabra y de ser bendecidos con ella. Bendice este tiempo y ayúdanos, Señor, para que cada día hagamos tiempo para ti. Tómanos en tus manos, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. La Biblia habla mucho acerca del tiempo. La Biblia también dice, hermanos, en forma de mandamiento, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces queremos hablar en esta hora sobre esa palabra, hermanos, el tiempo. Y una de las cosas, una de las características del tiempo, hermanos, es que el tiempo no es muy largo. Entonces el tiempo es corto, hermano. El tiempo pasa bien rápido. También podemos ver, hermanos, que ya nada más han pasado unos años y ya usted tiene que pintarse el pelo porque no le gustan los rayitos de plata. Y también los varones se nos empiezan a ver aquí, bueno, aquí luego los ya el cabello blanco. Y eso quiere decir, hermano, que el tiempo ha transcurrido. Y hermanos, ha transcurrido rápido. Luego empiezan a aparecer las patas de gallo y todo se empieza a soltar, a colgar, ¿verdad, hermano? Y dijo una vez un hombre que ya como a los 60, 70 años ya tiene uno todo resuelto. Y le dijo el otro: no, ¿a poco sí ya tienes todo resuelto? No, así todo resuelto, todo colgado, todo está ya resuelto. Y bueno, también eso es cierto, lamentablemente. Pero es, hermano, porque el tiempo, hermanos, el tiempo ha pasado. Ahora, todos podemos, hermano, darnos cuenta que el tiempo pasa demasiado rápido. Es por eso que la Biblia dice lo que ya le decía ahorita, que aprovechemos bien el tiempo, amén, y que no dejemos pasar el tiempo que tenemos para servir a Dios. Mire, hermano, yo creo sinceramente que estamos llegando en un tiempo donde va a ser un poquito más difícil tal vez a tener cultos, tener reuniones, hermano. Ahora yo espero, hermano, que no sea así, que mi pensamiento esté equivocado, pero hermanos, probablemente llega un tiempo en que ya no podremos reunirnos. Entonces tenemos que aprovechar todo momento para poder reunirnos. Ahora mire, ya podemos ver, hermano, que no están aquí todos los que pueden estar, los que quieren estar, pero hermano, tenemos que aprovechar cada momento entonces para venir a alabar al Señor. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo un cristiano, hermanos, puede aprovechar el tiempo? En Gálatas 2:20, si usted me acompaña ahí está la primera respuesta a esto. Y vamos a ir rápido, hermano, no vamos a extendernos mucho, tenemos poco tiempo. Mire, poco tiempo para decir lo que le quiero decir. ¿Cómo podemos nosotros como cristianos aprovechar bien el tiempo? Dice Gálatas capítulo 2 versículo 20:
Estamos ahí, hermanos, Gálatas 2:20. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo podemos, estamos respondiendo a la pregunta, cómo puede un cristiano aprovechar bien el tiempo? Pablo dice que aprovechar el tiempo significa vivir para Dios, hermano. Tenemos que aprender a vivir para Dios cada día, porque probablemente, hermano, sea el último día que tengamos para vivir para Dios. Nosotros como seres humanos no sabemos si hoy es nuestro último día de vida. Tal vez mañana ya no estamos, o no sabemos si es nuestro último mes de vida, no sabemos si es nuestro último año de vida. Pero mientras partemos de este mundo al cielo, por supuesto, si usted ya aceptó a Cristo, usted irá al cielo. O si usted no ha aceptado a Cristo, pues irá al infierno, pero se va a ir de este mundo como quiera que sea. Pero ¿qué podemos hacer antes, hermano? Bueno, podemos vivir para Dios y aprovechar el tiempo en hacer algo para Dios. Hermano, le repito, la vida se va pasando bien rápido, hermano. Y en menos, yo uso una palabra, hermano, que no es bíblica, pero en menos que canta un gallo tartamudo, hermano. En menos que canta un gallo tartamudo, partiremos de este mundo. Entonces, hermano, aproveche el tiempo, aproveche su vida. Amén, no malgaste su vida, amén, sin servir a Dios. Aprendamos a servir a Dios. Mira, a veces decimos, es que yo no sé servir a Dios, y eso es una excusa nada más, porque a través de la Biblia podemos aprender a servir a Dios. A ver, hermano, Pablo dice en este versículo de Gálatas 2:20 que él estaba crucificado, y nosotros también, hermano, estamos crucificados con Cristo. Eso es igual o significa a no hacer lo que nosotros queremos y lo que a nosotros nos gusta, hermano. Ahora, cuando un cristiano, hermano, es verdadero cristiano, él va a querer hacer la voluntad de su Padre Celestial. Amén. No es imposible hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que aprovechar a hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a Romanos 6:5. Acompáñeme un poco antes de Gálatas. Está el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 5. Miren lo que enseña ahí la palabra de Dios. Romanos 6:5, hablando de cómo servir a Dios. Dice Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, o nuestra vieja vida, nuestra pasada manera de vivir, dice, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado, hermano. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, así también ustedes, dice el apóstol Pablo, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o en sus deseos, o en sus maldades, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, hermano. Eso es lo que la Biblia dice. Vivir para Dios. Yo ya no estoy aquí para servirme a mí mismo, para agradarme a mí mismo, sino a Dios. Ya no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. No estoy aquí, hermano, para presentar mis manos y mis pies y mis oídos y mi boca y mis ojos al pecado, sino a Dios, hermano, para que Él sea el que use mi cuerpo entero para su honra y para su gloria. Y eso es lo que Pablo decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que significa. Ya no vivir para uno, sino vivir para Dios. O le servimos a Dios como a Él le agrada,
o no le servimos. Así de claro, hermano. Está en la Biblia este asunto. O le servimos a Dios como a Él le agrada, o entonces no le estamos sirviendo. Y déjeme decirle una mala noticia. Si no estamos sirviendo a Dios, entonces o estamos sirviendo al mundo, o estamos sirviendo al diablo, o nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Pero eso no tiene recompensa en el cielo. Eso es vanidad. Lo único que tendrá recompensa en el cielo es el servicio que usted haga a Dios. Porque a Cristo el Señor servís, dice la Biblia. Número 2, estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo un cristiano como usted y como yo podemos aprovechar bien el tiempo? Ya que el tiempo es corto. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Número 2, viviendo por fe. Eclesiastés 11, mire, vaya conmigo por favor a la Biblia. Eclesiastés capítulo 11, allá donde estábamos leyendo, bueno, un poco por ahí donde estábamos leyendo ahorita, Eclesiastés, adelante de Proverbios, hermano. Eclesiastés capítulo 11, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Ya lo encontró? Bien. Dice 11:1, dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a siete y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Qué tremendo está eso, hermano, porque ya nos ha llegado un mal que estamos padeciendo ahorita, ¿verdad?, sobre la tierra. Dice: si las nubes fueren llenas de agua, versículo 3, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes, no cosechará o segará. Como tú no sabes cuál es el camino, del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoran la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. ¿Sabe que todos estos versículos hablan, hermanos, de una vida de fe? Tenemos que aprender como cristianos a vivir por fe. Por eso dice el versículo 4: el que al viento observa, no sembrará. No, pues está soplando el viento de acá, pues eso es señal de que no va a llover, entonces pues no voy a sembrar. No. Dice: el que mira las nubes no va a cosechar. Entonces no tenemos nosotros que ser tan observadores de los tiempos, hermano, sino tenemos que confiar en el Señor de los tiempos, hermano, en Dios, hermano. Tenemos que vivir una vida de fe. La vida cristiana es una vida de fe. El versículo 1 dice: echa tu pan sobre las aguas. Confía en Dios, dice, porque después de muchos días lo hallarás. Eso habla de sembrar cosas buenas, hermano, sin esperar recibir nada a cambio. Y después aprender a esperar en la bendición de Dios. Una vida de fe, esa es la vida cristiana. Tenemos que aprender y aprovechar el tiempo para vivir para Dios y luego para vivir por fe, hermano. Aunque las circunstancias no sean favorables, aunque el viento no sea favorable, aunque las nubes no presenten como que van a llover, pero hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios y hacer su voluntad fielmente. Amén. Vivir por fe, hermano. Eclesiastés 11:4, ya se lo leí ahorita, hermano. No tenemos que observar tanto los tiempos, porque sabemos que hay un Dios grande y misericordioso que es el Señor de los tiempos, hermano. Amén. Este tiempo no debe ser para nosotros un tiempo de tanta preocupación y estrés. Y hay hermanos que no puedo dormir pensando en que me voy a contagiar. No, mire, si Dios no quiere que nos contagiemos, no nos vamos a contagiar nunca. Amén. Ahora, si Dios ya quiere llevarnos de esa forma, pues nos va a llevar de esa forma. Hay cristianos que les pasa lo que le pasó al que tenía miedo a los alacranes. ¿Usted conoce los alacranes, hermano? Sí, en el rancho de alacranes. En Durango dicen que hay mucho alacrán. Es la tierra de los alacranes. Bueno, ese hombre que les voy a contar la historia de Durango se llamaba Juan Hernández. No es cierto, bueno.
Ustedes lo conocen a Juan Hernández, ¿ah? Bueno, vamos a ponerle otro nombre. El asunto es que ese hombre huyó de ese lugar, hermanos, de su tierra, porque le tenía miedo a los alacranes. Entonces fue a un lugar donde no existían los alacranes. Y ahí le comenzó a platicar a un hombre: no, yo vengo huyendo porque en mi tierra hay unos animales así, así, y pican y veneno y se muere la gente, y yo vengo y aquel hombre le dijo: pues yo no los conozco, a ver, dibújame uno aquí en la tierra. Y empezó a dibujar un alacrán, así sus pincitas y su cuerpo, sus patitas y el aguijón y todo. Y dice aquel hombre, dice: ¿y con qué es con que te inyectan el veneno? Y cuando le dijo: mira, con este, y cuando puso el dedo allí, le picó. El dibujo le picó. Y a veces los cristianos así andamos: ay, hermano, es que estoy bien asustado y bien. Mire, hermano, tenga fe en Dios, hermano. Vamos a confiar en el Señor, hermano. Vamos a confiar en Él. No podemos negar los hechos reales, pero vamos a confiar en el Señor. El Señor está al control de todo. Debemos ir adelante y confiarle a Dios toda nuestra vida. Versículo 5, Eclesiastés 11:5 dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, y lógicamente no lo sabemos, o cómo crecen los huesos del bebé en el vientre de la mujer encinta o embarazada, dice: así ignoras la obra de Dios. Así ignoramos la obra de Dios. Hermano, no sabemos lo que Dios va a hacer mañana. Amén. Entonces tenemos que nada más que confiar en Dios, que lo que Él haga con nuestras vidas y lo que Él haga mañana está bien hecho. Únicamente está bien hecho, hermano. Dice: así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Vivir por fe. El tiempo es corto, aprovéchelo. Viva para Dios, viva por fe. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y número 3, hermano. Oiga, hermano, el tiempo es bien corto. ¿Qué podemos hacer? Tema y obedezca a Dios. ¿Sabe que el temor a Dios y la obediencia a Dios en estos días brilla por su ausencia? Cristianos, hermanos, sin temor de Dios. Ahora, una cosa nos lleva a otra, hermanos. Cuando un cristiano tiene temor de Dios, es un cristiano que obedece a Dios. Amén. Eso es algo natural. El temor a Dios nos lleva como un canalito, hermanos, a la obediencia a Dios. Quien teme a Dios, obedece a Dios. Quien se le hace fácil desobedecer a Dios es porque no tiene temor de Dios. Entonces, si algo podemos aprovechar en este tiempo, hermanos, en estos días tan adversos, o si los días se ponen más difíciles, tampoco lo sabemos, pero si algo tenemos que hacer es tener temor a Dios. El tener temor a Dios nos va a ayudar para obedecer a Dios y servir, y obedecer a Dios es igual a servir a Dios más. Eclesiastés 12:13, mire lo que dice aquí mismo el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13 y 14. Dice, ¿lo puede leer conmigo, por favor? Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. Oiga, hermano, qué tremendo está esto. La razón de por qué, hermano, tenemos que tener temor a Dios y guardar los mandamientos de Dios, simple y sencillamente es porque Dios traerá toda obra a juicio. Está establecido ya, hermano, que los hombres muramos una sola vez y después de la muerte sigue el juicio. Hebreos 9:27 lo dice. Ahora, los cristianos vamos a ir a juicio también ante el tribunal de Cristo. Allí iremos los cristianos a juicio.
Ahora, ese juicio para los cristianos no será para decidir a dónde vamos a ir a vivir en la eternidad. Ese juicio será para ser recompensados por todo lo que hicimos para Dios, sea bueno o sea malo. Se llama el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante ese tribunal de Cristo. Ahora, si usted comparece ante el tribunal de Cristo, dele gracias a Dios, porque quiere decir que usted es salvo. Amén. Pero de que seremos juzgados, es lo que dice la Biblia. Entonces, hermano, aprovechar bien el tiempo en estos días significa tener temor de Dios en nuestras vidas, hermano. Tenerle temor a Dios. El temor a Dios nos va a evitar envolvernos o involucrarnos en toda clase de pecado. Quien tiene temor de Dios evita el pecado en su vida. No se involucra con el pecado, hermanos. El temor de Dios es como un repelente. No sé yo si usted habrá usado alguna vez algún repelente. Por ejemplo, viene el tiempo de los zancuditos. Y cómo molestan los zancudos, hermano. Y gente, hermano, yo nunca me he puesto repelente, creo, pero gente se pone repelente y el repelente sirve para que los zancudos supuestamente ya no le piquen. Cuando usted, hermano, tiene temor de Dios, y yo tengo temor de Dios, el temor de Dios es como un antídoto, como un repelente contra el pecado. Y el pecado no se nos adhiere porque hay temor de Dios. ¿Por qué, hermano, usted no hace lo que los demás hacen? La razón debe ser el temor de Dios. ¿Por qué un cristiano no puede hablar como los demás hablan? La razón debe ser el temor de Dios. Amén, hermano. ¿Por qué un cristiano, hermano, no va a los lugares de vicio que la demás gente inconversa va? La razón debe ser el temor de Dios en nuestras vidas, hermano. No porque es que mi iglesia no me lo permite. No, es que el pastor no. Mire, esas cosas, no, así no. La razón de por qué nosotros no debemos hacer ciertas cosas que la gente inconversa hace debe ser porque tenemos temor de Dios, hermano. Porque si no, se nos va a hacer muy fácil. Cuando no esté el pastor presente, cuando no esté la iglesia presente, se nos va a hacer fácil pecar. Nadie me está mirando de la iglesia. Por eso yo le animo esta tarde, hermano, a que tengamos temor de Dios. Y lo que no hacemos, no lo hacemos porque tenemos temor a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos en obediencia a Dios. Vivamos siendo conscientes que un día enfrentaremos el juicio de Dios. Aquí está el versículo Romanos 14. Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 14, por favor. Vayamos, ya vamos a terminar, hermano. Pero antes déjeme darle este versículo. Romanos capítulo 14, por favor. Versículo 7. Romanos 14, 7. Dice, porque ninguno de nosotros. Qué interesante. Porque ninguno de nosotros, ninguno de quienes, hermano, de nosotros, dijo Pablo, vive para sí o vive para sí mismo. Dice, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos, hermano. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos, amados hermanos? Del Señor somos, hermano. ¡Qué bendición! O vivos o muertos, somos del Señor. Antes, hermano, cuando se ofrecía recompensa por los forajidos, o sea, se busca vivo o muerto. Y nosotros, hermanos, vivos o muertos, somos del Señor. Amén. Entendamos eso de una vez. Si estamos vivos no es para nosotros, es para el Señor. Y si estamos muertos no es para la perdición, estamos muertos para el Señor también, porque Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Qué interesante, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí.
Amén. Ahí están los versículos, hermano. Cada uno de nosotros, dice el versículo 10, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y luego el 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces no tenemos que juzgar a nadie. Mire, hermano, usted cómo vive, usted está mal. Y a veces somos jueces de los demás, pero recordemos cuando usted y yo apuntamos con un dedo a alguien más, hay 4 que nos están apuntando a nosotros. Mire, aquí están 3 y 1. Son 4 contra nosotros y estamos apuntando a aquel. Nosotros estamos aquí para juzgar a nadie. Dios es el juez, hermano. Cada uno dará a Dios cuenta de sí. No lo olvide. Entonces, le repito, el tema, aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Viva para Dios. Vivamos para Dios, no para nosotros. Número 2, vivamos por fe. Llevemos una vida de fe delante de Dios, creyendo las promesas de Dios. Y número 3, tengamos temor y obediencia a Dios. Amén. Y de esa forma podemos aprovechar bien el tiempo. Porque les repito, nuestra vida se va yendo, pero rapidito, hermano. Entonces ya de una vez decidámonos en este día. Digámosle: Señor, perdóname por no haberte servido, perdóname por no haberte obedecido, perdóname por no vivir para tu honra y gloria, pero hoy voy a comenzar en tu nombre. Vamos a orar. Padre celestial,